Así que yo te voy a presentar y empiezas tú también con la exposición de Ok, nuevo, ¿no? Este conversatorio, Claro, tal cual como estaba previsto para hoy a las 5 de la tarde, hora de USA y de Venezuela, eh, son las 4 de la tarde aquí en Colombia, ¿no? El ponente es el profesor George Taborda y el tema es la inteligencia artificial y la educación, presente y futuro. O sea, una continuación, esta es una segunda parte. El profesor George Taborda, el profesor emérito de Luz, licenciado en educación, mención matemática, magíster en computación aplicada en la Universidad del Zulia, psicólogo clínico en la Universidad Rafael Urdaneta, especialista en dinámica de grupo en la Universidad Central de Venezuela, licenciado en comunicación social en la UNICA y tiene certificación internacional en psicología positiva en Argentina, entre las otras cosas que, pues, que tiene en su currículum, ¿no? De modo que vamos a continuar con esta exposición y le damos la palabra al profesor George Taborda. Adelante, profesor. bueno, gracias, Nebro. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a los que no conozco y quiero hacer esta ponencia una continuación de la primera. Y lo voy a hacer en el mismo estilo. Voy a dividir la presentación. Una primera parte dedicada a lo que yo considero es la parte más importante de la aplicación de toda esta tecnología que está de moda en el plano educativo, que es la plataforma para la educación personalizada. Después, cuando veamos los detalles, se van a dar cuenta por qué yo considero que es lo más importante. Y luego, como una segunda parte, algunas ideas que yo he desarrollado, que yo tengo, que estoy escribiendo, de cómo aplicar esto a la compleja realidad de nuestro país. Entonces, vamos a estoy un hablar un segundito. poco en esta primera parte sobre las plataformas de educación personalizada Ok, asistida por vale, inteligencia artificial. ok. Va. Disculpen. Vamos, ¿me escuchan? Sí, cómo no. Adelante. Ok, no me escuché un ruido y no. No, era la profesora Marisol que estaba. Sí, pero entró una llamada, no lo había puesto en silencio. Ya. Ya, adelante, George. Esto vamos a tomarlo como una introducción a la educación personalizada, porque realmente este es un tema muy complejo y hay demasiadas herramientas desarrolladas hasta el momento para lograr este objetivo de personalizar e individualizar la educación. Todos sabemos que en nuestros países, por ejemplo, la experiencia que yo manejé hasta que llegué aquí a los Estados Unidos era que uno vino dirigido a todos por igual, sin tomar en cuenta las capacidades individuales de cada estudiante para enfrentarse a ese conocimiento, o entenderlo, digerirlo y sacarle provecho a ese conocimiento. Las plataformas actuales de inteligencia artificial permiten ese proceso de personalización y de individualización. Y además de manera muy eficiente, porque nos permite optimizar tiempo y recursos de aprendizaje. La estructura lógica de estas plataformas está basada en
tres niveles. Un primer nivel, que es la parte de recopilación de datos, que es la captura de información acerca del estudiante, y esa captura de datos se da en la interacción del estudiante con la plataforma. En esa interacción se va diseñando un perfil con la data que el estudiante le proporciona a la plataforma y con la recolección que hace la plataforma de esa información. Va diseñando un perfil del estudiante de acuerdo a las respuestas y a la conducta que tiene el estudiante ante el conocimiento que le presenta la plataforma. Después de ese perfil que va construyendo la plataforma, hay un feedback continuo cada vez que el estudiante interactúa con la plataforma. Ese feedback continuo permite que el estudiante vaya accesando el contenido de acuerdo a ese perfil que ya se está diseñando y que se perfecciona cada vez que el estudiante interactúa con la plataforma. Por ejemplo, un estudiante está interactuando con la plataforma sobre solución de ecuaciones lineales de primer grado, para poner un ejemplo, y la plataforma le está dando información teórica y le está dando información, le pone problemas para que el estudiante resuelva los problemas con esa información que le da la plataforma. Si el estudiante no logra resolver lo que la plataforma le está presentando, entonces la plataforma va haciendo un registro de las dificultades que tiene el estudiante, y además le va haciendo un registro en ese proceso de registrar esa información. Hace el perfilamiento del estudiante, diseña el perfil del estudiante. Y esto lo hace de manera continua. Algunos algoritmos que trabajan con la mayoría de estas plataformas son los algoritmos de recomendación, porque el registro que va haciendo la plataforma de cada uno de los estudiantes es tomado como insumo para hacer comparaciones entre los perfiles o los diferentes perfiles de cada uno de los estudiantes, y entonces empieza a hacer analogía y recomienda contenido basado en preferencia de estudiantes similares que tienen un perfil similar. Utiliza patrones de comportamiento colectivo para personalizar. O sea, él usa la información que le da el estudiante de manera individual, pero además usa la data colectiva para establecer patrones y para establecer analogías y diferencias que permitan atender con mayor éxito a cada uno de los estudiantes. Hay un filtrado por contenido donde se analiza la característica del material educativo. La plataforma va registrando dónde falló, dónde no falló, le va dando cada vez problemas que se adapten más a su perfil. A medida que el estudiante va avanzando, entonces los problemas que le va proporcionando la plataforma son cada vez más, no más difíciles, sino con mayor orden de dificultad que los anteriores. Y pueden estar todos los estudiantes interactuando al mismo tiempo con la plataforma en una clase, y el contenido que la plataforma le va brindando a cada uno de los estudiantes es completamente diferente porque está adaptado al perfil del estudiante. Ahí está la personalización. Y eso es lo importante de esta herramienta, porque nos permite ir a las dificultades individuales de cada uno de los estudiantes.
Ahí también, todo eso se maneja con la parte de inteligencia artificial, redes neuronales que se entrenan con el mismo contenido que el estudiante va proporcionando y con el mismo perfil que se va diseñando en la interacción red-estudiante. También con esta información y con el uso de modelos predictivos, nosotros a través de la plataforma podemos lograr, por ejemplo, la optimización adaptativa, que es el ajuste automático de rutas de aprendizaje, un poco lo que les decía ahora. La plataforma va llevando al estudiante por una ruta dependiendo las dificultades que el estudiante presente. Hay una predicción se puede hacer una predicción de rendimiento, por eso hablamos de modelos predictivos. ¿Para qué nos sirve estos modelos predictivos? Nos sirven para anticiparnos a los resultados que el estudiante pueda ir arrojando en las siguientes interacciones. Y en base a esa predicción, yo puedo ir diseñando el contenido que le voy a proporcionar o que le va a proporcionar a la plataforma a cada estudiante. Luego tenemos un análisis de toda la información que se va acumulando en la plataforma de cada uno de los estudiantes para, con esa información, precisamente alimentar a los modelos predictivos. Entonces, toda la información que el estudiante le va dando a la plataforma, en la interacción con la plataforma, es de uso continuo y de uso importante porque nos permite ir desarrollando todo el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la interacción plataforma-estudiante de manera efectiva. Aquí tenemos varias cualidades del reconocimiento de patrones y de lo que es el proceso de retroalimentación de esos patrones. Tenemos primero identificación, detección de áreas problemáticas. Eso la plataforma lo va identificando cuando interactúa con el estudiante. Luego, procesamiento sobre análisis de patrones que se van detectando en cada uno de los perfiles de los estudiantes. Luego, la retroalimentación en base a esos perfiles donde allí vienen las sugerencias personalizadas y ahí es donde realmente se individualiza el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de plataformas de inteligencia artificial. Y por último, con toda esta información, ajustes y modificaciones que se hacen en tiempo real. El estudiante está actuando con la plataforma y automáticamente la plataforma está usando esa información para ir haciendo ajustes y modificaciones en tiempo real, de manera que el perfil se diseña de manera continua en todo el proceso de interacción entre estudiante y plataforma. Aquí hay algunas estadísticas que afirman el éxito de esta plataforma. Por ejemplo, el promedio de estudiantes que completan los módulos en un estudio que se hizo aquí en la ciudad de Miami, en el Miami-Dade County, College. es del 85%, bastante Wow, alto. alto. Ujú. La desviación estándar es de 2 puntos y tanto, lo que significa Ujú. que no hay una dispersión en cuanto a que un estudiante tiene mayor éxito que otro, sino que generalmente van avanzando en grupo los estudiantes. Y la parte de predicción tiene una exactitud de los modelos estadísticos que utiliza de un 78%. Son cifras impresionantes porque son cifras que reafirman
la ventaja del uso de estas herramientas. El análisis de ítems y mejora continua está presente en cada uno de las preguntas que la plataforma le entrega al estudiante. Son ítems que ya están evaluados, que ya saben, la plataforma conoce cuál es su índice de dificultad y cuál es su índice de discriminación. ¿Cómo puede discriminar entre todo el grupo de estudiantes cuáles respuestas son o cuáles ítems utilizados son mejores y cuáles no? Y también nos permiten determinar los índices de confiabilidad. Hay también una participación de lo que hablamos anterior, que es la evaluación predictiva y ajustes de algoritmos. Esto se da en la recompilación de datos en el desempeño de los estudiantes, que es la captura de información sobre el progreso y resultados de estudiantes. Sobre esa data hay un análisis predictivo con la aplicación de modelos para anticipar necesidades de intervención. Hay una validación cruzada, evaluación de la precisión de los algoritmos predictivos y un ajuste constante de las rutas de Claro. aprendizaje a Ujú. través de la plataforma. De manera que cada vez que el estudiante actúa con la plataforma, su interacción es un paso hacia adelante en el proceso de aprender el contenido que el estudiante está tratando. Conclusiones y futuro. Esto llegó para quedarse. Toda la educación a partir de lo que estamos viviendo va a estar basada en este tipo de plataforma. Yo dije en la intervención primera que la tecnología no va a desplazar al docente. El docente se va a desplazar si no se pone a tono con la tecnología. El docente tiene que adentrarse en este mundo, empezar a formarse para ponerse a tono con los tiempos que estamos viviendo y disfrutar, porque realmente cuando uno aprende a manejar este tipo de herramientas, disfrutas de lo que estás haciendo y porque estás viendo día a día los resultados y la mejora de cada uno de tus estudiantes. Esta es la primera parte que yo quería tocar en esta presentación. La segunda parte viene ya bueno, antes de entrar a esta segunda parte, yo quisiera mostrarle una de las herramientas que se utiliza, por ejemplo, en la escuela donde yo estoy trabajando. Eso se utiliza el- a nivel de primaria, a nivel de secundaria y a nivel de high school, en todas las escuelas de Miami, por ejemplo, que es donde yo laboro y donde tengo experiencia. Esta aplicación es la Excel, que es una aplicación que está sobre una plataforma que se llama Cleaver. Y aquí podemos ver lo siguiente. Aquí tenemos todas las aplicaciones Madre. basadas en tecnología que se pueden utilizar para interactuar con los estudiantes en una clase normal.
nosotros estamos usando, y esta es la que voy a mostrar, hay Excel. Toda esta plataforma la proporciona el distrito escolar. Y el estudiante tiene acceso a toda esta plataforma con una tablet que le da la escuela cuando comienza el año escolar. De manera que cada estudiante tiene un dispositivo electrónico que le permite accesar cada una de estas, de estas aplicaciones. Pero además, lo más importante es que yo puedo ir monitoreando la interacción de cada uno de los estudiantes en mi salón de clase, en mi pantalla que yo tengo disponible, monitoreando cada una de las interacciones. George, se oye mal, no sé. Cuidado ¿Ah? con el micrófono. Debe ser que No, lo ten movió. cuidado con el micrófono, porque fue cuando te moviste ahí y empezaste. ¿Me oye? Oye, ¿me escuchan? Pero muy mal. Pero mal, no sé por qué. Pero realmente, Ahora sí, ahora está Ahora, bien. bien, dale, George. ¿me escuchan ahora? Dale. ¿Sí me escuchan? No, No, siga para ver cómo funciona, porque no. Sí, sí, continúa a ver, pero no le deja el micrófono. Ya, entonces déjame salir de aquí. Algo puede ser. Sí, No, yo no sé qué. está usando audífono. no. ¿Será que necesita audífono? Déjame ver. Ahora sí se le escucha bien. Tiene que acercarse al micrófono. Cuando se retira, no se le oye o se oye Deja, mal. Ahora sí, déjame buscar unos audífonos. Pero ahí se le está yendo se le bien está oyendo bien. Cuando se acerca al cuando micrófono, se se oye acerca al micrófono. perfecto. Pero el audífono corrige eso totalmente. Ah, Yo bueno, si los tengo, tiene, la perfecto. experiencia que yo tengo es que sin el audífono el control de la voz es muy irregular. Me El voy a audífono, mover a buscar unos audífonos para. ok, dele. La verdad es que el audífono molesta un poco, pero Mm, es muy eficiente. sí. Porque es Bienvenidos Nelly y François. No te había saludado, François. Bienvenido. Bienvenidos. mucho gusto a los dos. Mm, Así es, a François y a Nelly. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. igualmente. A mí me interesan, aunque yo no soy profesor, siempre me interesan estos temas, ¿no? ¿Verdad? Gracias, Son un gusto saludarles. sí, Quiero gracias, mantener, Nelly. me gusta mantenerme al día, Muy Así bien, es, Igualmente. así es. sobre todo excelente. con los hijos míos que trabajan en eso. Mis hijos están metidos con la inteligencia artificial, con esas Qué bueno. computadoras y los nietos también. Y el Entonces yo abuelo tiene que también estar, sí. quiero estar metido en la onda. Sí, me parece bien, sí. ¿Me A escuchan? cada nivel. Ok. ¿Me Habla, escuchan? George. Sí, Sí, ahora ahora sí sí. te escuchamos. Sí. Ok. Yo voy a entrar aquí a la aplicación iExcel, que es una de las que usamos aquí, Ujú. para que vean todo lo que se puede hacer con esta aplicación. Y esto es una de miles. No, sigue. No sé por qué se te oye mal. Sí, se oía bien al principio, pero después empezó otra vez. Está bien puesto, está bien pegado al audífono de la Sí, conexión. está bien. Porque Yo creo que es ahorita, más yo creo que lo que decía Marisol es cierto, que cuando te alejas del computador, se pierde Sí, tiene se que estar pierde, cerca del sí, computador para poderlo escuchar. sí, la cercanía del computador como que es importantísima.
pero con el micrófono no debería. Ahorita está Ujú. bien, pero Ahorita te no oyes se muy bien, retire, pero no se no te retire, Ok, eches hacia atrás. Te eché para atrás, no exacto. te eches Atrás ni para para coger atrás. impulso, George. ya, ok. Aquí tenemos, por ejemplo, la herramienta iExcel, que me está Ujú, diciendo que este año se han contestado 88.066 preguntas y me da los niveles de progreso. Los 1.047 son estudiantes que han logrado un nivel óptimo de rendimiento. Los mil ciento noventa y ujú. siete estudiantes que tienen un promedio y 2.493 estudiantes que están interactuando con la plataforma, pero que no han logrado subir al próximo nivel. Están medio Entonces, tapados. ¿qué me da? Me da además cuántas horas se han trabajado este año, cuántas en la escuela se han trabajado los estudiantes y cuántas en su casa. Wow. Ujú. Me permite ver, por ejemplo, yo voy a entrar a uno de los tópicos. Aquí el tópico es identificar George, no te esto eches es, para atrás, no te eches para atrás. Eso oye esto es mal, la sí. parte estadística. Ujú. Entonces aquí tenemos que la plataforma además se puede aplicar en matemática, en lenguaje y en ciencia, que son las tres áreas prioritarias que le da el estado de la Florida a el proceso educativo. Y el énfasis no es historia universal ni la matemática, lenguaje y ciencia. El que el estudiante hace énfasis en formarse en esas tres áreas. Aquí tenemos, por ejemplo, de todas estas preguntas respondidas, el tiempo que se invirtió en eso por parte de los estudiantes ha sido hasta ahora de 3 horas 20 minutos. Y aquí me da el número de estudiantes que han practicado en ese tema. 47 47. estudiantes han interactuado con la plataforma en ese tópico. Ujú. Y el Y aquí me dan las notas. 986 que está inicialmente, El 980, 986 son las preguntas que se han contestado. Las ah, ok. preguntas que la plataforma le ha hecho a los estudiantes y se han ido contestando. Y aquí están los tres niveles. Los que han logrado el 100%, fíjense la cantidad de estudiantes que han logrado el 100%, con segundo nivel. Estos son gráficos de dispersión Ujú. para análisis estadístico. En un segundo nivel tenemos todo esto y en un tercer nivel tenemos estudiantes que no han logrado. Estos son de todos los estudiantes que interactúan con la plataforma. Todos estos estudiantes están en el proceso de interactuar con la plataforma, pero que no han logrado ir superando el perfil inicial que la plataforma diseñó para ellos. Wow. Entonces, aquí uno tiene toda la información posible y la información está disponible para el docente, de manera que el docente puede tomar decisiones precisas en base a una información científica que nos proporciona la plataforma. Aquí tenemos el nombre, por ejemplo, de todos los estudiantes. Aquí yo tengo, estos son los cursos, pero aquí Ujú. tengo las materias. Y así sucesivamente, aquí tengo las preguntas, los quizzes que puedo hacer. O sea,
toda la información que maneja la plataforma y que está disponible para el docente. ¿Para qué? Para personalizar precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje para cada uno de los estudiantes. El estudiante aprende a su ritmo, igual, todos en un salón de clase, pero cada uno va aprendiendo y va avanzando a su ritmo. Y eso es bien importante para, para el avance de cada uno de los estudiantes, porque no todos tienen la misma capacidad y no todos avanzan al mismo ritmo. Antes, la educación tradicional, el que se quedaba atrás, se quedaba y veía cómo podía salir y avanzar. Ahora no, ahora hay forma de ir alcanzarlo. modelando al estudiante de acuerdo a su perfil y de acuerdo a su Qué nivel. bueno, qué bueno. Ok, vamos a la segunda presentación, que es los desafíos y propuestas para una reforma educativa en Venezuela. Esta presentación, yo estuve buscando información de muchas plataformas en el país y la más nueva que conseguí y para mí más confiable fue varios estudios que conseguí en la plataforma del IESA sobre la educación venezolana. Aquí manejo algunas de las cifras que conseguí, alguna de la información que conseguí y algunas ideas que yo he ido escribiendo, mm, pensando sobre cómo podríamos en Venezuela, primero, recuperar el sistema educativo que está totalmente destruido y segundo, cómo utilizar estas herramientas, sobre todo estas herramientas de personalización del proceso educativo en nuestras escuelas y con nuestros estudiantes en Venezuela. Yo lo titulo Desafíos y propuestas para la reforma educativa en Venezuela. Estudiando y buscando información y con la experiencia, yo apenas tengo 4 años aquí en los Estados Unidos y estuve activo en Venezuela hasta que me vine, porque yo me jubilé en el 89, me jubilé de luz, pero me fui a la URO y en la URO seguí ejerciendo docencia prácticamente hasta un año antes de venirme. Yo considero que inclusive en los primeros años de este nuevo sistema de gobierno, habían todavía logros educativos y la calidad de la educación no había sufrido tanto deterioro como Quisiera. actualmente está. Ujú. Esa es una primera etapa. Una segunda etapa, ya cuando entra en crisis, yo estimo que la crisis fuerte ya pudimos detectarla en el 2013, 2014, 2015. Hubo un deterioro acelerado del sector educativo debido a la situación económica y al problema que esto conlleva socialmente. Y una declaración, yo digo oficial porque las cifras que mostró el mismo gobierno son cifras que dibujan que el sistema educativo necesita una emergencia, está en emergencia y necesita ser atendido para lograr recuperar. Desafío crítico del sistema educativo. Hay un estancamiento, por cierto, ayer leí en Facebook que me llegó un estudio
de la Universidad Católica Andrés Bello. Si pueden, búsquenlo, donde habla sobre casi algunas de las cosas que yo toco aquí, pero allá actualmente, porque el estudio creo que tiene apenas unos meses que lo terminaron. Entonces, en todo este proceso ha habido un estancamiento de la cobertura. George, La cómo se reducción llama el estudio y cómo se consigue, por favor? está en Facebook. Yo voy a ver si puedo enviárselo a Neuro, Ok, para que Ok, Neuro se encargue de ok. repartirlo. Por favor, ok. Neuro, me notas ahí. Gracias. Entonces, hay una reducción en la asistencia escolar a nivel nacional. Y esto, las razones todas las conocemos. Todos sabemos por qué el sistema escolar, la estructura escolar venezolana, tiene cada vez una cobertura menor Ujú. en cuanto a la cantidad de estudiantes que puede atender. Las escuelas se han deteriorado, se han cerrado escuelas, hay un rezago escolar de los estudiantes actualmente, hay un bajo nivel de aprendizaje, deficiencias en competencias básicas como matemática, lenguaje, etcétera, ciencias, física, etcétera. Hay un déficit docente, escasez de profesores calificados en el sistema y una infraestructura precaria de mm, nuestras estructuras educativas, nuestras escuelas, nuestros liceos, inclusive nuestras universidades públicas. La infraestructura ha sufrido enorme, pero enormemente. El rezago escolar, por ejemplo, ese estudio que yo consulté en el IESA, dice que afecta al 25% de estudiantes entre 7 y 11 años, estudiantes que tienen por lo menos un año que dejaron de estudiar, y el 30% entre 12 y 17 años. Claro, la diferencia es obvia. Entre 12 y 17 años, nuestros jóvenes han tenido que ir al campo laboral a buscar alguna entrada económica para ayudar a sus padres a la subsistencia. Hay un rezago severo de 2 años, también las cifras son evidentes, y hay una brecha socioeconómica porque el rezago es 3 veces mayor en estratos bajos que en estratos altos. Entonces, esa brecha se ha ido haciendo cada vez más amplia en el tiempo y seguirá creciendo si la situación sigue como está en estos momentos. Hay un déficit de docentes. El 40% de los docentes no tiene formación pedagógica. Son docentes interinos que han sido improvisados con la formación del gobierno, de que quieren formar a un joven como docente en 6 meses con un curso que le dan, y eso es causa del desastre que se está viviendo en Venezuela. Por otro lado, la migración docente, según este estudio del IESA, aproximadamente un 30% de profesionales de la educación han emigrado a otros países. Y la otra causa es que los que no han emigrado han ido a hacer otro tipo de actividades, porque la remuneración Es muy del bajo. docente en Venezuela está muy por debajo de lo que necesita un docente para mantenerse en el sistema.
Condiciones de infraestructura y recursos. El 78%, según ese estudio, de las escuelas están deterioradas. Y hay planteles con problemas estructurales graves, graves que corren el riesgo de desplomarse en cualquier momento. El 65% de nuestros centros educativos no tiene un suministro regular de agua potable. El estudiante muchas veces tiene que llevarse su propio filtro con agua para tener acceso a la hidratación que necesita como estudiante. El 82% de las escuelas están afectadas con cortes eléctricos. Hay interrupciones permanentes, a veces casi a diario, de la interrupción de la electricidad, lo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje en óptimas condiciones. Y lo más grave para esta propuesta de un nuevo modelo educativo basado en estas herramientas es que el 93% de nuestras escuelas no tienen conectividad adecuada, no hay conectividad con Internet y eso es sumamente grave. Para mí, si queremos utilizar este tipo de herramientas, No hay. es el peor escenario que podamos tener. Esto todo ha influido, lógicamente, en el nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes. El 60% de estudiantes tiene deficiencias graves de lectoescritura. Esto coincide con el estudio que les dije que me encontré en Facebook de la Universidad Católica Andrés Bello. El 70% tiene bajo nivel esperado en razonamiento matemático. El 75% no maneja un buen nivel en las ciencias básicas. Y el 50%, quizás más para mí, con problemas de atención por inseguridad alimentaria. Con hambre no se puede aprender. Y nuestros estudiantes tienen un problema de desnutrición actualmente bien pronunciado. Son propuestas de reformas a corto plazo, a cortísimo plazo, para recuperar el sistema educativo. Estas son ideas que he ido anotando, que se me han ido ocurriendo, y tómenla como eso, como ideas para, o como un papel de trabajo para empezar a, a tener esto como, como una brújula que nos va a dirigir hacia dónde va. Programa de alimentación escolar. Lo que dije ahorita, con hambre no se aprende. Garantizar nutrición adecuada para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los estudiantes, para que el estudiante pueda asistir a una clase sin estar pendiente que no ha desayunado y que va a llegar a su casa y no va a conseguir Mm, almuerzo y que quizás en que él estará guardando a su mamá. O sea, eso es un problema gravísimo porque no permite que el estudiante se enfoque en lo que debe enfocarse, que son sus estudios. Segundo, incentivos salariales. Mejorar la remuneración para retener lo que queda del talento educativo y para ver si logramos que parte del talento que abandonó las aulas regrese. Rehabilitación básica de la infraestructura. Reparaciones urgentes en servicios esenciales escolares. Los salones en muchas escuelas nuestras, los salones están sin los pupitres
adecuados. Hay estudiantes que se tienen que sentar en bloque, en el piso, etcétera. Y eso hay que empezar a hacer una rehabilitación de esas estructuras básicas y de esa infraestructura necesaria para desarrollar un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Distribución de materiales didácticos. Proveer recursos educativos mínimos a cada estudiante. Tenemos que hacer un esfuerzo por centralizar y unificar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es mi experiencia y es lo que he aprendido aquí en los Estados Unidos. Y ahorita vamos a tocar eso otra vez. Propuestas de reforma a largo plazo. Lo que ahora son lo urgente. A largo plazo, seguir modernizando la infraestructura. Hay que diseñar un plan integral de renovación de los planteles educativos. Hay que diseñar un sistema nacional de evaluación, implementación de evaluaciones continuas de aprendizaje. ¿Por qué un sistema nacional? Porque cuando nosotros tenemos un sistema centralizado, nacional, donde todos los estudiantes se evalúan con pruebas estándares, nosotros estamos evaluando a los estudiantes, pero con la evaluación de los estudiantes estamos evaluando a nuestros maestros. Y Ujú. con la evaluación de nuestros maestros estamos evaluando nuestras escuelas. Y con la evaluación de nuestras escuelas estamos evaluando a nuestros distritos escolares que se encargan del manejo gerencial de la educación. Y que estamos evaluando además la política estatal de cada uno de los estados en cuanto al proceso de enseñanza-aprendizaje y en cuanto a la estructura y modelo educativo. Y estamos evaluando el sistema nacional también. O sea, tener un sistema nacional de evaluación centralizado es una gran ventaja. Claro. Aquí en los Estados Unidos no hay un sistema único, porque esto es un país federado, pero en la Florida, por ejemplo, hay un sistema centralizado para todas las escuelas del estado de la Florida. Y cada vez que las pruebas se hacen iniciando el año escolar, intermedio y luego finalizando el año escolar. Cada vez que se hace una prueba, se está evaluando a todos los intervinientes en la cadena educativa. Y eso es realmente importante. Yo creo que eso nos permitiría ir haciendo un monitoreo continuo de todo nuestro proceso en Venezuela. La integración tecnológica, incorporación de tecnologías digitales en inteligencia artificial en aula, eso podría parecer ambicioso, pero la educación, como dije, basada en el uso de plataformas tecnológicas, llegó para quedarse y eso va a ser el futuro. Y lo demás, formación docentes continua, programas permanentes de actualización, sobre todo en la parte tecnológica para nuestros docentes. El docente nuestro le tiene miedo a la tecnología. Ve una pantalla y se asusta. Esa es nuestra realidad. Hay que perderle el miedo a la tecnología, adentrarse en ella, porque tampoco es un monstruo de cuatro cabezas que nos va a comer. Podemos dominarla y podemos ir cada vez avanzando en el manejo de estas herramientas. Y una cosa para mí sumamente importante, yo creo que todo ese proceso de recuperación en Venezuela tiene que darse
a través de las universidades. Nosotros estamos llamados a ser los propulsores de la recuperación de la educación en Venezuela. La formación docente tiene que darse a través de programas universitarios para nuestros docentes, en programas de extensión, no tienen por qué ser carreras en educación de 4 o 5 años, sino cursos bien diseñados que se puedan dar inclusive a distancia para que evitar el problema del traslado y eso. Se puede diseñar una plataforma para empezar a preparar a nuestros docentes y eso tiene que hacerlo la universidad. La investigación educativa por herencia, por principios, también tiene que hacerlo la universidad. La universidad tiene que empezar a generar estudios para identificar cuáles son las mejores prácticas adaptadas a nuestro proceso y a nuestra realidad, e ir avanzando en ese sentido. Y un tercer aspecto que es la colaboración institucional, alianzas entre universidades, Ministerio de Educación, comunidades educativas y empresa privada. Pero todo el proceso debe estar en manos de la universidad. Eso es lo que yo pienso. Así lo veo, así lo veo. Tecnología digital e inteligencia artificial, plataformas educativas virtuales para implementarla en nuestro país. Implementación de sistemas de gestión de aprendizaje accesibles incluso con conectividad limitada. O sea, hay soluciones para el problema de la conectividad con Internet que nosotros podemos bajar las plataformas y utilizarlas in situ sin necesidad de estar conectado al Internet, a la red. Contenido descargable para uso offline, interfaces adaptadas a dispositivos básicos. Eso es una posible, no solución, pero que nos permitiría ir superando el problema de la conectividad con contenido descargable para uso a nivel de las computadoras. Herramientas de inteligencia artificial, sistemas de tutoría personalizada que se adaptan al ritmo de cada estudiante. Ahí todas las plataformas que ustedes se imaginen para lograr eso. Diagnóstico de brechas de aprendizaje, recomendaciones de contenido específico, diseño de perfil del estudiante y recomendaciones para cada estudiante según su perfil. Y desafíos de acceso, estrategias para superar las limitaciones tecnológicas en nuestras escuelas, crear centros comunitarios digitales donde pues, el estudiante pueda ir después de clase y pueda tener acceso desde esos centros comunitarios para hacer sus tareas, para interactuar con las diferentes plataformas que se vayan a utilizar, etcétera. Y las soluciones al problema energético. El éxito de este modelo está en función de la conectividad y la disposición de energía eléctrica. Recuerde Ninguna que de las todo cosas. esto son medidas de seguimiento y evaluación. Hay que hacer un monitoreo, hay que establecer un sistema de indicadores para seguimiento continuo de este proceso de reforma. La evaluación trimestral de los planteles y sus recursos, todo lo que es escuela, kindergarten, hay que ir haciendo una evaluación y ir sobre la marcha arreglando en principio lo que se puede arreglar.
Ajuste, modificación de estrategias según resultados obtenidos. Bueno, esto vendría en este orden. Luego aprendizaje, medición periódica de las competencias básicas y ajuste de o modificación de estrategias según los resultados obtenidos. Conclusiones y proyección futura, según mi punto de vista. Una fase de recuperación inmediata, que ya vimos algunos tips sobre eso. Atención a necesidades básicas del sistema educativo para detener su desarrollo, su deterioro. Ni siquiera para mejorar, para detener que el proceso de deterioro siga en avance. Transformación estructural. Implementación gradual de reformas profundas en todos los niveles. Y tener presente que el proceso de cambio en Venezuela se va a dar a través de la educación y tenemos que empezar entonces a atender la educación para lograr transformar la educación en un motor de cambio. Sistema educativo renovado como base para la reconstrucción social y económica. La educación es la herramienta fundamental para el desarrollo sostenible de Venezuela y requiere el compromiso de todos los sectores, principalmente el sector universitario. Agradecimientos y preguntas. Bueno, Bueno, muchas gracias, como dice ahí al gracias como final. siempre. Gracias, gracias, muchísimas gracias, en Muchas gracias, verdad. profesor. Muy bueno Muy todo. claro, muy bueno. Excelente. Y sobre todo ese final, pues. O sea, en la educación, para mí, que también, que he sido, que he estado pasando, atravesado por la universidad, la educación es el motor del desarrollo, fundamentalmente. Y creo que esa conclusión a la que usted llega, bueno, pareciera lógica, pero mucha gente no cree que no cree en eso, ¿no? Así que vamos a entrar en el proceso de preguntas y respuestas y agradezco Hoy, entonces que nos pongan en la cámara. Mm, ok. Ok. Ya está François que tiene, levantó la mano. Y ya, François, ok. déjame arreglar una cosa que se me atravesó una pantalla aquí. Qué barbaridad, sí. Ah, ok. Bueno, lo mío quizá no es una pregunta, más que todo una observación. Bueno, felicito al profesor por su buen análisis y sus buenas recomendaciones. Pero yo no vi, a lo mejor lo tenía incluido, pero yo no vi dentro de todo ese análisis y las propuestas la revisión de los pensos de estudio. Ustedes saben que en Venezuela esta gente ha cambiado los pensos, han editado libros, han transformado la historia, pero han hecho barbaridades, según me cuentan, hasta un libro vi también, y hay una manera que ellos han redactado unos libros que parecerá ser una especie de lavado de cerebro, libros para los muchachos de la escuela, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los temas que hay que atacar de buenas a primeras es revisar todo ese material, revisar los pensum de estudio, porque eso es fundamental. Eso es lo que yo pienso. Gracias. gracias, profesor. Sí, realmente usted tiene razón, yo lo contemplo, a lo mejor no lo incluí, pero es fundamental, fundamental para el éxito de una reconstrucción de nuestra estructura educativa, empezar por hacer un nuevo diseño curricular a todos los niveles, a todos los niveles. Entonces, en eso lo tomaré en cuenta para una próxima intervención, hablar sobre eso y voy a buscar un poco de información sobre eso. Gracias. Pero gracias, gracias.
Neuro, tú Me- participas. sí, sí. Mm. Quería hacerle alguna pregunta al profesor George Taborda, ¿no? Porque ha sido mi preocupación desde hace tiempo y lo expresé incluso en la exposición tuya anteriormente. Eh, yo no sé si en Venezuela, si conoces alguna experiencia, algunos de los niveles educativos, o sea, desde el preescolar hasta el universitario, que se esté preocupando en realidad por incorporar en la estructura curricular de las escuelas y de las universidades, este, todas estas herramientas básicas que se están utilizando a nivel mundial y entre ellas obviamente la inteligencia artificial, que como tú decías por ahí, vi un porcentaje que me pareció, pero Aterrador. extremadamente mal, ¿no? Creo que el 93% de las escuelas no tienen No tienen conexión. herramientas, no tienen No, conexión. ni Entonces, tienen luz. Mm. sí, entonces, ¿de qué manera vamos a resolver nosotros esa problemática? Pues no, y si tienes alguna experiencia que ya se haya iniciado por alguna parte. Yo realmente no tengo alguna experiencia en un proceso de ese tipo. Yo te digo, yo trabajo aquí en la escuela y desde que yo entré a la escuela, eso está ya establecido, diseñado, las plataformas, todo. Pero una de las cosas que que yo planteé en las propuestas que hice ahora, de las ideas que he ido escribiendo y recolectando, es precisamente la investigación por parte de las universidades Mm. para ir diseñando ambientes y procesos en nuestra estructura educativa. Eso puede ser un tema de investigación. Nosotros en la Facultad de Ingeniería de las diferentes universidades nuestras pueden aportar mucho en cuanto al tipo de tecnología, a criterios para elegir plataformas adaptadas a nuestra realidad, porque a lo mejor lo que sirve aquí en Miami no nos va a servir a nosotros Mm. porque somos realidades diferentes. Y empezar a trabajar en ese sentido. Eso no es un proceso que lo vamos a lograr ni en un año, ni en dos, ni en cinco, a lo Mm. mejor ni en 10, cubrir, Ay, qué hacer falta. cobertura total de todas nuestras necesidades a nivel educativo. Pero si no se da el primer paso, nunca vamos a Ujú. intentar llegar allá. Ok. Y no hemos visto el primer paso. No Y sé, no Sí, hemos sí. visto el primer paso. Eso es lo triste a esta y lo altura. preocupante. eh, yo no sé si alguien más Mm. tiene alguna pregunta. Yo tengo preguntas y también Ah, está José Manuel. ok. Yo no tengo una pregunta, lo que tengo es esta idea que el profesor Taborda nos ha explicado ampliamente. ¿Por qué no la tomamos en el Comité de Educación para hacer algo como lo que hicieron los petroleros? Empezar a ver el plan de trabajo futuro y empezar a llamar a todos los educadores que se quieran por lo menos a participar y dar sus ideas. Esa se podría hacer también en nuestro comité. Ese es un aporte al Comité de Educación, pues igual que lo que habló ayer Eduardo, neuro para ti, ¿ok? Sí, sí, sí. Vamos a Mm. conversar sobre eso, Perfecto. Profesor Neuro, Marisol, ¿no? estoy Es importante. a la orden. Ay, Ah, ok. el perfecto, lo llamaremos para que nos Gracias, ayude a gracias. hacer ese plan de atracción o de desarrollo para la educación en Venezuela, pues.
por lo menos en el día más uno, en el día uno más uno, no sé cómo es que lo llaman. Pero bueno, El día de gracias. más uno. El día de más uno, ok. Ok, le toca a José Manuel. Bueno, yo voy a tener que hacer un gran esfuerzo porque el tiempo es muy corto, incluso para mi propia agenda. Tengo interés en hablar con el profesor Taborda por algunas cosas que estamos haciendo en el canal Ojo con Eso Qué TV. bueno. Ujú. Y en ese canal, una de las áreas que le estamos dando mucha importancia es la educación. Uy, qué bueno. Profesor, a mí me tocó, en mi experiencia profesional y de vida, ser profesor y ser también economista en la calle, pateando la calle. Y al mismo tiempo, en una etapa muy prolongada, trabajar en planificación educativa en Wow, una universidad que fue modelo, que fue la Simón Bolívar. Pero caramba. entonces yo Ujú. hice cursos, etcétera, y viví en carne propia lo que también probablemente Neuro vivió de otra manera. A mí me tocaba sufrir las cosas que el rector o el vicerrector me pedían. Era multiplicar los panes. Entonces, viendo ahora lo que usted plantea y viendo el problema de Venezuela, que lo vivimos a diario de distintas maneras, en las entrevistas que hacemos, etcétera, yo creo que una cosa que hay que buscar, y seguramente usted sabe mucho de esto, y es una de las cosas que quiero hablar con usted, buscar las mejores prácticas. Hemos visto que la educación se está transformando en todas partes. Yo lo estoy viendo aquí incluso con mis nietos y con mis hijos, de una manera muy vivencial, porque estoy viendo que hasta en los programas de televisión para niños hay, bueno, hay un programa que ve mi nieto, uno de mis nietos, donde ve toda la geografía del mundo y se la dan, y otro programa que él ve, le dan matemáticas con puro juego. Entonces, pensando en que no es recuperable a corto plazo la infraestructura educativa universitaria o de un liceo o de colegio, y pensando que Venezuela va a vivir un estado de necesidad muy grande, aun cuando logremos salir de la barbarie en la que estamos ahorita, este, quizás el modelo que hay que crear o los modelos que hay que crear según los niveles sociales, etcétera, van a implicar un cambio en la relación escuela, familia, autoeducación, incluso por la inteligencia artificial. Ya sabemos que hoy en día hay por internet, ahí ya todo el mundo es médico, ¿no? Cualquier persona, tú le dices que siente algo y te da 10 recetas de un solo golpe. Entonces, este, pensando en todo eso, profesor, me gustaría, yo voy a conversar con usted y lo voy a hacer dentro de esta búsqueda que tenemos en el canal, porque me gustaría ver cómo eso que plantea Marisol me gusta mucho. Yo comparto muchas de las cosas que hacen ustedes, aunque nunca tengo posibilidad de asistir a estos eventos por otras cosas. Este, lo que plantea Marisol de que la coordinación de educación de Benamérica se haga este esfuerzo por ir parecido al que se hizo en la parte de energía y petróleo. Tenemos un apagón en Venezuela, no un apagón de un día, tenemos un apagón de 26 años. O sea, Ujú. un apagón Está progresivo y total, profundo. No solo en educación, en en todo, todo. en información. Mire, yo soy economista. La opacidad estadística de Venezuela nunca la habíamos sentido como ahora. Venezuela, uno habla por informaciones casuales. Mira cómo está la cosa por allá. Y con eso uno tiene que dedicarse a especular a ver qué piensa uno de la industria, no sé, agropecuaria o cualquier otra cosa, la agroindustria. Entonces, la idea, profesor, es, como usted tiene esta experiencia tan importante y tan rica en su actividad aquí en Florida, sí, por un lado, lo que usted puede hacer con la parte de educación de América, pero por el otro, nuestro canal está a la orden de usted y lo está también a la orden de educación. Nosotros tenemos muchas entrevistas a veces con gente del área de ustedes para dar programas
que podrían ser incluso foros también de otra naturaleza o complementario a lo que da el grupo de Benamérica. Y esa es más o menos la conversación que quería tener con usted. Le doy un anticipo porque esto va a terminar y yo tengo que salir corriendo a hacer otras cosas. Y me permito pedirle que yo tengo ya su teléfono, quizás mañana o pasado, cualquier día, hagamos una cita para reunirnos con el licenciado Lara, el director del canal, y explorar posibilidades de algún tipo de programas o de algún tipo de recomendaciones que usted nos haga para un canal de YouTube, para insertarnos en esta gran lucha que hay. Muchas gracias, profesor. Yo asistí a su anterior exposición con ciertas limitaciones. La disfruté mucho y desde entonces lo ando buscando. Muchas gracias por todo lo que nos dijo y lo Estamos felicito. a la orden y espero su llamada para que nos pongamos de acuerdo entonces para conversar y para la reunión que me acaba de plantear con la gente del canal. Ok. Bien, No muchas sé Tenemos, gracias. si son François más había tiempo. levantado la mano, no sé si quiere. Ok. Bueno, yo quiero recordarles algo, ¿no? En todos los webinars que nosotros hemos hecho en Benamérica, se plantea una situación muy grave en Venezuela. Recordemos que el sistema eléctrico y el sistema de agua está acabado. Entonces, por supuesto que para mí la educación es primordial y a número uno, porque nosotros sin la gente no podemos levantar un país. Pero para acomodar los planteles y para trabajar en Internet necesitamos tener un sistema eléctrico confiable que está acabado. En este momento, la electricidad de Venezuela, el 70-80% viene del Guri. Las plantas termoeléctricas que se alimentan de combustible están cerradas, están acabadas. Entonces, dependemos de un hilo. Los acueductos, bueno, ni hablar. Las bombas malas, las tuberías oxidadas, acueductos sumamente viejos. Entonces, usted podrá arreglar vamos a decir, la obra civil, pero si no arregla la electricidad, no va a tener internet. Y si no arregla el sistema de agua, pues los muchachos no van a tener agua. Entonces, usted sabe, ¿no? La educación la podemos diseñar aquí en teoría, como dicen ustedes, tener un plan listo para actuar, pero realmente se podrá actuar cuando esté la infraestructura bien terminada. Yo quería agregar lo siguiente, ¿no? Pero yo soy ingeniero, me gradué en la central, de manera que el tema de los profesores no me es ajeno. Yo tengo los nietos míos en este momento, nosotros estamos en la Florida. Yo viajo a Venezuela de vez en cuando y estoy bastante al día con la situación venezolana. Pero lo que les quería decir es que la semana pasada, una nieta mía tiene una clase de robótica, de una materia que tienen en el colegio. Ya está en bachillerato. Robótica. Entonces, los muchachos le dan un proyecto, tienen que diseñar un robot con inteligencia artificial. Y ella tiene 15 años. Acaban de ir a Houston en este momento, donde hubo un evento donde participaron 600 escuelas o liceos del mundo entero. Un programa, un evento donde Enorme. iba a ganar el que sea el mejor robot. Bueno, con esto les quiero decir cómo está esa situación que usted muy bien la planteó, profesor, cómo está esa situación con la inteligencia artificial y cuán adelantados están nuestros muchachos en este momento. Entonces, la labor que hay que hacer en Venezuela bueno, es titánica. Es titánica. Esa es mi observación. Muchas gracias. Gracias, Sí, François. yo quisiera hacer un comentario sobre las palabras del señor François. François. Eso es.
Sí, precisamente yo quise destacar en la ponencia dos cosas relevantes para lograr éxito en cualquier plan que nos propongamos para recuperar la educación en Venezuela. Uno es la conectividad y el otro es precisamente la disposición de energía eléctrica suficiente y continua para poder tener éxito en cualquier proyecto que emprendamos. Eh, Quiero agregar un comentario a lo que dijo de su nieta, porque el año pasado, este año yo estoy dando matemáticas de octavo grado. El año pasado yo trabajé con un programa de la alcaldía, no, el Distrito Escolar de Miami-Dade, donde ellos desarrollaron 4 módulos y eso lo llevaron a las escuelas. El programa depende y lo maneja estrictamente el condado. ¿En qué consiste? Un primer módulo es lo que ellos llaman ciudadanía digital. ¿Qué implica la ciudadanía digital? Igual que la ciudadanía normal, implica que tú tienes deberes y derechos. La ciudadanía digital implica que tú tienes deberes y derechos. ¿Por qué desarrollar el concepto de la ciudadanía digital? Porque ya aquí en Estados Unidos lo estamos viendo, toda la interacción vamos a tener con instituciones médicas, con instituciones públicas, con cualquier institución privada, inclusive que tenga que ver con la solución de un problema en la comunidad, va a ejercerse en base a la interacción a través de la web. Entonces, hay que enseñar a los niños que el concepto de ciudadanía digital plantea unos derechos, pero también plantea unos deberes. Ujú. Y empezando, el primer deber es educarse en el manejo de las redes eh, interactivas de comunicación, las redes virtuales de comunicación. Ese es el primer módulo. El segundo módulo era robótica virtual. Empezar a dar al estudiante, eso lo di en sexto grado, muchachos de 12 años. Empezar a educar al estudiante en sexto grado que acaba de ingresar al nivel medio al concepto de lo que es un robot, porque todo va en el futuro a funcionar en base al manejo de la robótica. Nosotros, los humanos, vamos a quedar en labores de supervisión estrictamente, diría yo, quizás en otras cosas. ¿Por qué virtual? Porque el muchacho aprende en el computador a diseñar robots virtuales que igual hacen determinada tarea. Cuando ellos van a séptimo y octavo grado, donde ellos ven robótica, ya armando robots físicos, ya ellos tienen el concepto internalizado y ya ellos tienen la programación, la parte programática, que es la parte del software que maneja el robot, ya ellos la tienen adelantada. Las estructuras de repetición, las estructuras de condicionales, si esto pasa, tienes que hacer esto, todas esas estructuras se desarrollan en ese nivel. El tercer módulo, ¿cuál era? El módulo de las finanzas del hogar. Enseñarle al niño desde ese nivel que tiene que tener un control sobre sus finanzas, un control cuando sea adulto
de manejar lo que es la entrada y la salida, que no puede gastar más de lo que gana y formarlos en ese sentido. Se les enseña a manejar balance básico, entrada, salida, diferencia. Ese es el tercer módulo. Y un cuarto módulo, que es el módulo de cómo interactuar con las diferentes plataformas actuales que rigen la vida del ciudadano digital, del ciudadano de la era que estamos viviendo. Ese es un programa que se le da a los muchachos de sexto grado. Sí, Se quedó Bueno, adelante. Está bien. mira, George, Ahí está Nelly. para poder ir Ujú, terminando, ¿no? ujú. ¿Quién? Nelly. Nelly está Pero ahí esperando, sí. permíteme un segundito, Nelly. Ok. Este, porque antes de que se me vaya la idea, ¿no? Yo quiero aprovechar que el profesor Taborda, él mismo se ofreció, pues, para que nosotros podamos trabajar desde el Comité de Educación, Ciencia y Tecnología, lo que está proponiendo la profesora Marisol, que es que elaboremos un plan o una propuesta de un plan para los distintos niveles de educativos para diseñar un nuevo sistema educativo en Venezuela. No sé si me expresé bien la idea, pero lo que quisiera es que no será ahora, habrá que esperar que salgamos de esta situación que tenemos trágica y política en Venezuela, pero que lo podamos ir trabajando desde ahora, Ujú. Pensando en podamos todo eso. mantener nosotros la vinculación con usted mismo, con el profesor Taborda, a poder ir trabajando sobre un proyecto de propuesta para un nuevo sistema educativo que contemple, metodológicamente ya usted tiene planteado lo que podría ser un plan. Entonces lo que podemos es darle forma y continuidad a toda la expresión de esas ideas para que sea tomado en cuenta en el momento en que en Venezuela podamos pasar de una situación tan desfavorable como la que tenemos a una más favorable, en donde, bueno, procuraremos y buscaremos la forma de hacernos oír. Ok. Gracias, Bueno, Ednebro. con él y terminamos, ¿no? Sí. Y le agradezco porque es que tengo otras actividades que realizar. Ujú. Qué buena. Felicitaciones, profesor Taborda. Excelente, ¿verdad? Su presentación, con un contenido, bueno, imperdible, sin desperdicio. Quisiera proponerle trabajar en un proyecto en donde el sistema educativo venezolano pueda, en el momento que se pueda pues, retomar el país, en ese día de más uno, como decía Marisol, que se pueda modificar el sistema educativo venezolano, así como lo tuvo que hacer después de la Segunda Guerra Mundial, enseñar a los jóvenes a tener un oficio. Esos únicos, quizá algunos no, muchísimos no continúan estudiando, pero ya cuando salen, saben ganarse la vida en cualquier área. Entonces creo que hay que tecnificar la educación en el país para poder, sin educación, o sea, el valor real de una nación es su educación. Eso lo hace grande y poderoso. Entonces, si lo enseñan a ganarse la vida en cualquier área, como si podemos decir, bueno, pero existía el INSE o yo no sé en este momento si existe o no existe, pero no es dividir esa educación, sino que dentro de la misma educación, cuando saliste de sexto grado, ya tú sabes hacer zapatos, hacer cuáles son las áreas dentro de todo el sistema de producción. Y nos llevaría a tecnificar el país. Así lo hacen en China, así lo hacen en Alemania.
Yo creo que es tiempo de que se tomen esos modelos para poder tener, contemplar también la ética, la moral, la buena costumbre, los valores, los principios y valores que son fundamentales para las bases de una nación. Gracias. No, Bien, gracias a ti, Nelly. Bueno, vamos a despedir Espera, y está hablando agradecer. el doctor. Quiero hacer una acotación con respecto a lo que dijo Nelly. Ay, perdón, y Ok, disculpe, ok. profesor, una cosita, y que la alimentación vaya de la mano, ese Ya él lo vasito de puso. leche, y si la Sí, alimentación sí. tiene que ir de la mano porque con hambre no aprende, no, Él lo definitivamente no se puso aprende. en su Sí, presentación sí, muy bien. muy bien, sí, yo lo escuché. Mire, con respecto a lo que usted dijo, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y me hizo irme atrás en el tiempo, porque yo lamenté muchísimo cuando el doctor Caldera eliminó las escuelas Las escuelas técnicas, técnicas yo me en acuerdo. nuestro país. Que de Horrible. allí, eso era una fuente de muchachos que salían peritos en agricultura, peritos en electricidad, técnicos en esto, y acabó con Con todo. esa Sí, 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 sí. fuente de producción de técnicos Ujú. para nuestro país. Tenemos que eliminar la, 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 la- la creencia o lo que se da en nuestro país, que todo el mundo quiere ser o médico, o abogado, Doctor. ingeniero, todo el mundo tiene que tener un título de doctor. Ujú. Esa época pasó hace mucho tiempo. Hay que especializar gente en campos científicos, sí, pero no todo el mundo puede ir a eso, porque además el costo para nuestras universidades es sumamente elevado. No. Ok, Bueno, gracias. vamos a tomar la palabra a Ujú. George, al ponente. Lamentablemente, pues el tiempo también nos castiga a todos. Pero le tomamos la palabra, yo te voy a Ujú. volver a llamar, George, voy a estar en comunicación contigo y vamos a mantener, porque la posibilidad de trabajar con esta propuesta te vincula directamente con nuestro Comité de Educación, Cultura, Ya, Ujú. Ciencia y Tecnología, Ujú. y al mismo tiempo te vincula con Benamérica, con los otros comités que obviamente a los cuales nosotros le podríamos dar base para la posibilidad de desarrollar también su propio proyecto claro. en este sentido, ¿no? Entonces yo te voy a volver a llamar, me voy a comunicar contigo y ahí podemos empezar a distribuir un plan en donde vamos a vincular a Marisol, a todos los que participaron A Nelly en la también. tarde de hoy. También, Sí, a Nelly, a José Manuel, con el tiempo que A disponga, pues, François. con el tiempo que dispongamos cada Mm, quien, ¿no? claro. Sí, los que participamos hoy. Así Mm. que, y les agradezco además que ustedes hayan asistido en la tarde de hoy y agradecemos enormemente al profesor y ponente de hoy, al profesor George Taborda. Bueno, así que Ok. nos Igualmente yo comunicamos quiero nuevamente. despedirme de ustedes y Gracias. agradecerles su Ujú. asistencia. Con todo Gracias. gusto, tomamos nota. gracias a Ok, ustedes. Sí. gracias. Bueno, Bueno, hasta luego, pues. Un Hasta cariños a abrazo. luego, todos. Luego. hasta luego, Chao, bye cariño. bye. Bye.